En Hechos 23 vamos a encontrar que Pablo está frente a un concilio en Jerusalén. Están todos los líderes religiosos reunidos para juzgar su caso. Y es en esta oportunidad donde Pablo comienza su defensa y donde comienza a demostrar lo que he llamado una fe inteligente. Fe inteligente porque tiene que ver con unos conceptos humanos que se entremezclan y que ayudaron a Pablo a resolver esta situación. Pablo, ahí en el capítulo 23, dice que él ha vivido una vida a plena conciencia, que su conciencia está tranquila, que su conciencia está limpia, por lo cual el sumo sacerdote que presidía aquella reunión envía a golpearlo en la boca. Pablo protesta en ese momento, pero surge esta pregunta: ¿por qué este hombre lo manda a golpear en la boca cuando Pablo dice que tenía limpia conciencia? Puede haber dos razones. La primera es porque el sumo sacerdote no puede admitir que un delincuente tenga limpia conciencia. O la segunda posibilidad es que cuando Pablo dijo tener limpia conciencia, el sumo sacerdote sintió sucia su propia conciencia. La verdad que la Biblia no lo aclara, yo lo dejo abierto para que usted decida cuál de las dos posibilidades pudo haber sido por la cual Pablo fue golpeado, abofeteado, un golpe en la boca que sabemos que es un golpe feo, un golpe peligroso, como todos los golpes que se le pueden dar a un ser humano. Pero encontramos entre el capítulo 23 y el capítulo 24 el desarrollo de la defensa de Pablo, del cual me gustaría extraer algunos ejercicios de la fe inteligente, de una fe que no solo es una convicción profunda del corazón, sino que también se expresa a través de formas humanas que Pablo supo encontrar para poder defenderse y para poder dejar bien clara la verdad. Así que bueno, dediquémonos a investigar en estos dos capítulos, tanto Hechos 23 como Hechos capítulo 24, esta defensa. Creo que lo primero que nos muestra el libro, el capítulo 23, es que es necesario conocer a los enemigos. Pablo estaba siendo acusado por dos sectas o por dos sectores del judaísmo que eran tal vez los más importantes, por lo menos de aquel momento. Estaban, por un lado, los fariseos, que eran la línea ortodoxa, la línea conservadora, eran los estudiosos, eran los teólogos más exhaustivos y obsesionados por la ley de Moisés. Estos hombres eran rigurosos y no permitían que se escape ningún detalle dentro de las observaciones de la ley. Y por el otro lado tenemos a los saduceos, que dentro de la línea teológica podríamos llamarlos los racionalistas. Aquellos hombres que no admitían todo lo que la palabra de Dios que tenían hasta ese momento enseñaba o admitía. Eran hombres que tenían realmente un gran poder político y un gran poder económico, porque siempre parece que estas dos cosas van de la mano. Y ahí estaban dos líneas diametralmente opuestas dentro de una misma religión. Muchas veces encontramos esto en las religiones, que tiene distintas facetas o sectores o sectas internas que muchas veces se oponen entre sí. Sin embargo, aunque los fariseos y los saduceos pertenecían a líneas teológicas diferentes, en este momento se unen para luchar en contra del hombre de Dios, de aquel que hablaba la verdad y de aquel que enseñaba el camino de Jesucristo. Satanás muchas veces usa esta estrategia, uniendo fuerzas que aún parecen opuestas ante los ojos de los hombres, pero que se unen en contra de la verdad. Así sucedió cuando Jesús estaba siendo acusado. Uno lo puede encontrar esto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 12,
donde dos oponentes políticos, uno era Pilato, Poncio Pilato, y el otro era Herodes, que eran enemigos políticos, solamente y a través de este juicio sobre la persona de Jesús, llegaron a conocerse y a hacerse amigos. Es curioso esto, realmente es muy llamativo, pero sí descubrimos una verdad espiritual, que los espíritus oscuros compatibilizan y se unen siempre en contra de la verdad. Así sucedía en el momento en que Pablo estaba siendo juzgado tanto por los fariseos como por los saduceos. Pero Pablo tenía una gran ventaja que nosotros debemos también adquirir, y es conocer al enemigo. Uno necesita conocer al enemigo para poder ir en contra del enemigo. Si uno ignora quién es, cómo se mueve, qué hace, qué piensa, va a ser muy difícil poder luchar contra él. Aquí lo aplico a la palabra de Dios. Es la Biblia la que nos habla de quién es nuestro verdadero enemigo. No es de carne ni de sangre. Es un espíritu. Es Satanás mismo con todo su reino y con toda su organización diabólica que se oponen directamente a la verdad. Y uno necesita conocer cómo funciona ese reino. Por eso la Biblia creo que es la fuente más importante a la cual podemos acudir los cristianos y los que amamos la verdad para conocer este reino que si no sería prácticamente desapercibido por la mayoría de los hombres. De hecho, millones de personas ignoran que este reino existe, porque ignoran también que existe el reino de la luz. Viven en un mundo totalmente disociado de la realidad espiritual, pero que no es un mundo real, porque el mundo real debe conocer verdaderamente cómo funciona el mundo espiritual. Así que Pablo, al conocer a sus adversarios, encontró cómo debilitar esa unión antinatural que había entre los fariseos y los saduceos. Esa fue, creo que, una luz de genialidad, y pienso que esto tenía que ver con el conocimiento de las verdades, con el conocimiento de la palabra de Dios que tenía Pablo, pero con el conocimiento también de aquellos enemigos que lo estaban acusando. Si me acompaña, vamos a leer qué es lo que hizo Pablo en aquella oportunidad. Para eso vamos a Hechos 23, del versículo 6 al versículo 8. Recordemos que Pablo en este momento está en Jerusalén, enfrentándose al concilio de los judíos, donde estaban todas las autoridades, incluido el sumo sacerdote, juzgándole por cosas que, bueno, vamos a ver si son verdad o si son mentiras. Dice el versículo 6, entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea, ¿qué le pasa? Dice la Biblia, se dividió. Lo que estaba unido se divide en ese momento. Y ahora lo aclara el versículo 8, donde dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Acuérdese, los saduceos eran los liberales, eran los que pasaban por arriba la doctrina revelada en la palabra de Dios. Y los fariseos eran aquellos que se tomaban fuertemente de la revelación de la palabra de Dios. Así que ahí estaba el conflicto. Esa unión antinatural que habían hecho los hombres se disuelve en el mismo momento que Pablo dice, primero, pertenecer al grupo de los fariseos, porque él dice que su padre era fariseo y que él antes de ser cristiano también pertenecía a las sectas de los fariseos. Y luego presenta los puntos doctrinales en los cuales estos dos grupos se oponían, que lo dice bien claramente acá. Los saduceos no creían ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los espíritus. Así que esto creó un cisma dentro de aquel concilio que se daba entre los judíos. Esta discusión quebró la fuerza de los enemigos.
¿Sabe? El reino de las tinieblas está lleno de puntos débiles que nosotros debemos conocer. Y mucho más, siendo el reino de las tinieblas, es un reino irregular, inestable, es un reino que no tiene muchas definiciones. Por eso el buen cristiano, el buen estudioso de la palabra de Dios, va a descubrir dónde están los puntos débiles del enemigo, de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas, que es Satanás y es su reino de tinieblas. Viene a mi mente una historia que he visto en una documental. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis habían creado una máquina que se llamaba la máquina Enigma. Era como una máquina de escribir que encriptaba los mensajes en alemán, los encriptaba de otra manera para poder comunicarse entre los distintos facciones del ejército alemán durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Allí se enviarían sus informes, allí enviarían dónde iban a atacar, a qué hora, qué día, con qué armamentos. Me imagino que toda la información nazi corría a través de esta fatídica máquina llamada la máquina Enigma. Pero hubo un hombre, un matemático inglés, que se llamaba Alan Turing, que él descubrió cómo desencriptar los mensajes de los nazis. Por esta razón, la guerra terminó mucho antes, derrotando a este ejército fatídico que quería gobernar el mundo, solamente por haber descubierto de qué se trataba esa máquina Enigma. Cómo encriptaba, cómo transformaba un mensaje en un idioma conocido en un código absolutamente desconocido. Esto les dio la victoria a los aliados y gracias a Dios la guerra pudo terminar varios años antes de lo que se prevía que iba a terminar si esta máquina no era descubierta. ¿Será que Dios le mostrará a usted alguno de estos secretos del enemigo para que usted avance frente a él? Todos estamos enfrentando una guerra contra el enemigo. Todos estamos enfrentando problemas y dificultades que Dios nos ayudará a resolver si utilizamos una fe inteligente, como la que usó Pablo en esa oportunidad. Otro ejercicio de la fe inteligente que vamos a encontrar en el capítulo 23 es saber usar todos los recursos disponibles que están a disposición y que Dios pone a disposición de los suyos. Vamos a leer a lo largo de este capítulo y ver algunos pasajes donde Dios puso algunos recursos milagrosos en las manos de Pablo para ayudarle a seguir adelante y salir vencedor en medio de un problema tan grande como el que estaba enfrentando. Por ejemplo, Hechos 23:11. Si me acompaña, lo podemos leer, donde dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor. Está hablando de Pablo. Y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dos mensajes vino a traerle el Señor Jesús. Jesús se apersonó en el lugar donde estaba Pablo. No hay muchas oportunidades o muchos relatos donde Jesús hace esto, al menos en la Biblia. Sé que hay relatos que no son bíblicos de personas que conozco donde Jesús se les apareció para darles un mensaje especial y particular. Este es uno de ellos y quedó registrado en la Biblia. Primero Jesús viene a darle consuelo. Le dice: ten ánimo. Seguro que Pablo estaba necesitando ánimo porque estaba enfrentando una situación muy difícil. Su vida estaba en juego, pero lo que más le preocupaba, el Evangelio. El futuro del Evangelio también estaba en juego con toda esta artimaña que Satanás y los religiosos estaban llevando adelante. Y segundo, viene a darle aliento, porque le dice a Pablo que todavía tiene trabajo que hacer más adelante. O sea, Pablo tenía que llegar a Roma, él tenía que salir de Jerusalén y llegar finalmente a Roma. Si uno puede leer de entre líneas el mensaje de Dios, o como se dice, la letra pequeña,
para poder entender a qué me quiero referir. Uno va a encontrar más mensajes que el simple mensaje que Dios puede mostrarnos. Dios le dice, tranquilo Pablo, tenés que llegar a Roma. ¿Eso qué quiere decir? Te voy a proteger. Eso es lo que está entre líneas. No está dicho, pero queda implícito. Te voy a proteger. Nadie va a poder atentar con tu vida. Nadie podrá enfrentarte. Nadie va a matarte. Pablo, quédate tranquilo. Esto es leer entre líneas el mensaje de Dios. Dios siempre tiene un mensaje entre líneas también. Hay uno que es directo, hay uno que es claro, pero uno puede también sacar el mensaje no escrito o no dicho o no hablado por Dios. Creo que Pablo lo entendió muy bien. Él estaba seguro que no iba a morir entonces en Jerusalén, que Dios lo iba a proteger porque él tenía que llegar a Roma. Segundo milagro, segundo recurso que Dios pone en las manos de Pablo. El primero es este mensaje, es Jesús apareciéndose para darle consuelo y aliento. Pero el segundo recurso que Dios pone en sus manos es algo muy interesante que me gustaría que usted lo lea junto a mí en la palabra de Dios. Hechos 23, capítulo 16. Dice así: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Para poder entender esto, usted tiene que leer todo el capítulo. Yo después le pido que usted lea todo el capítulo 23 y luego también el 24. Son dos capítulos muy interesantes. Pero se nos dice en el capítulo 23 que 40 hombres, 40 asesinos, en la época esta del Nuevo Testamento, había grupos de hombres armados entre los judíos que atentaban contra el Imperio Romano. A veces asesinaban a algún romano. Se cree que Barrabás era uno de estos hombres, por eso estaba condenado en el momento en que Jesús es enjuiciado. Eran probablemente los celotes, aquellos que guardaban un celo muy grande por su nación y que no tenían otra manera de manifestarlo que a través de la muerte. Eran terroristas, eran hombres que sembraban el terror en medio de los romanos. Estos 40 hombres se disponen, hacen un pacto entre ellos de no comer ni beber nada hasta que Pablo esté muerto. Pero Pablo estaba tan seguro de que nada le iba a pasar que me imagino, algunos comentaristas dicen, se habrán muerto de hambre estos hombres porque nunca llegaron a cometer el acto de asesinato en contra del apóstol Pablo. Pero, ¿por qué no llegaron a hacerlo? Por algo muy interesante. Había un sobrinito de Pablo que andaba por ahí. Pablo tiene una hermana. Lo dice este pasaje claramente. Hechos 23, 16. Y el nene, se ve que era un nene por el relato que después podemos leer, escucha esta conversación de los asesinos con los líderes religiosos, con el sacerdote o el sumo sacerdote. Qué cosa tan dispar, ¿no? ¿Cómo puede ser que los asesinos están con los líderes religiosos unidos pensando un complot en contra del apóstol Pablo? Bueno, a veces suceden estas cosas que son inexplicables, al menos desde el punto de vista de la religión, donde se supone que los hombres debieran representar a Dios, pero realmente muchas veces representan al mismo diablo. Allí estaban, y este niño, de manera sobrenatural, de manera providencial, pudo escuchar esa conversación. No sé cómo habrá sido, no lo cuenta, pero pasó, me imagino, por una ventana, algo le llamó la atención, entiendo que el Espíritu Santo lo habrá detenido, lo llevó a ese lugar para que escuche y luego le lleve información primordial al apóstol Pablo que estaba encerrado en una fortaleza. ¿Y qué hace Pablo? Fíjese el versículo 17. Él usa este recurso. Él no se queda de brazos cruzados diciendo, bueno, por lo menos me enteré de lo que quieren hacer. Él va a usar este recurso. Fíjese el versículo 17. Pero llamando a uno de los centuriones dijo, lleva a este joven ante el tribuno que se llamaba Lisías, porque tiene cierto aviso para darle. Pablo encara la situación, manda llamar a un representante de los guardias, era un centurión, un hombre que estaba a cargo de 100 soldados, y le dice, lleva a este muchacho frente a las autoridades para que él les explique
lo que está sucediendo. Pablo no le da información a este centurión, simplemente le dice que lo lleve frente al tribuno que se llamaba Lisías. Yo creo que esto es importantísimo y que Dios a veces lo permite en la vida. Nos permite conocer datos, nos permite tener contactos que serán importantes y necesarios utilizar a la hora de la verdad. Dios hizo esto porque le prometió a Pablo que iba a llegar a Roma. No, Pablo no sabía cómo iba a llegar, pero Dios sí, ya tenía todo preparado y Dios siempre tiene sus instrumentos en todo lugar y esos instrumentos son personas, son mujeres, son hombres que Dios va a utilizar. Así que Pablo utilizó estos recursos muy valiosos en los momentos difíciles y salió vencedor. ¿Sabe cómo termina esta parte de la historia? Este hombre, esta autoridad, este tribuno, consigue 470 soldados para proteger a Pablo. Usted lo va a leer luego de terminado este sermón. Usted lo va a encontrar. 470 soldados para cuidar a un solo hombre. Es que cuando Dios quiere, pone recursos en las manos de sus hijos. Tal vez Dios a usted hoy le está poniendo recursos para que usted salga victorioso, para que salga vencedor. Pueden ser datos, puede ser información, pueden ser personas, pueden ser negocios. Yo no sé qué es lo que Dios hoy puede poner en sus manos. Pero le aseguro que Dios siempre tiene preparado algo para sus hijos. Dios no se queda de brazos cruzados, pero es necesario que pongamos en marcha entonces una fe inteligente y que sepamos qué hacer cuando Dios nos brinda información. Ahora podemos pasar al último capítulo, que es el capítulo 24. Ya Pablo no está en Jerusalén, ahora está en Cesarea ante Félix, el gobernador, y él hace una defensa pública de su persona, de su ministerio y de su fe. He escuchado en algunas oportunidades decir que los creyentes no debiéramos de defendernos, que no debiéramos de utilizar los recursos legales para defendernos, ni abogados, ni jueces, ni tribunales. Realmente creo que por alguna razón Pablo tenía estos recursos en sus manos. Creo que aquí podemos ver qué es lo que Dios puede también hacer por nosotros. ¿Por qué entonces Dios le dio a Pablo, en primer lugar, aliento? Después le dio conocimiento o información importante que no hubiera podido encontrar nunca ni con ningún espía secreto. Un niño descubre el plan de los enemigos y se lo informa. Y esto, sin duda, a través del Espíritu Santo de Dios. Yo creo personalmente que Pablo también tenía un cerebro con el cual podía pensar y con el cual podía decidir. Un cerebro igual al suyo, igual al mío. Todos podemos pensar y todos podemos decidir con los recursos que Dios pone en nuestras manos, con las evidencias que vamos encontrando. Podemos usar la lógica, la razón y fundamentalmente usar también nuestro sentido común. Sí creo profundamente lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 7, en su segunda parte, donde dice que hay tiempo de callar, pero también hay tiempo de hablar. Y esto es indiscutible. Hay momentos donde hay que cerrar la boca. Jesús cerró la boca, él no se defendió, porque la verdad no vino para defenderse a este mundo. Él vino para entregar su vida. Y bueno, después hemos descubierto el plan a través del cual Jesús tuvo que entregar su vida. Fue a través de la mentira, de la farsa, de las falsas acusaciones que los hombres hicieron contra él. Y Jesús no se defendió porque si se defendía y exponía las pruebas, él no iba a ir a la cruz. Entonces Jesús tenía que llegar a la cruz de una o de otra manera y este fue el plan para llegar a la cruz. Pero en el caso de Pablo, Pablo no es redentor y Pablo todavía no tiene que morir por causa del Evangelio. Por eso él decide hablar. No decide callarse en esta oportunidad, aunque también es un principio de la Biblia, como bien dije. A veces hay que callarse la boca. Hay que cerrar la boca, guardarse los sentimientos en el bolsillo y dejar que pase el tiempo.
pero a veces hay que pararse y hablar enfáticamente la verdad porque es necesario que la verdad se dé a conocer. Así que déjese guiar por Dios en esto. Si Dios le dice que se calle la boca, pues ciérrela. Y si Dios le dice que hable, ese es el tiempo de hablar. No lo retrase, no espere a ver qué suceda. Vaya, busque el canal correcto para poder hablar y hable y diga lo que usted tiene que decir. Pablo consideró entonces que era tiempo de hablar. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, es una defensa ejemplar. En Hechos 24 lo encontramos. Me gustaría ir siguiendo algunos versículos e ir explicando algunas cosas que seguro que le van a ayudar a usted a entender algo más. Fíjese 24:12. Pablo dice la verdad, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Número 1, dijo la verdad y dio pruebas de la verdad. Me encontraron, pero en ninguna de las cosas que ellos dicen. Por eso, en el versículo 13, uno más abajo, dice, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Esto es fantástico. Jesús dijo que seríamos bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. El problema es cuando alguien puede decir toda clase de mal contra alguien, pero está diciendo la verdad. Bueno, ahí ya no hay defensa que sirva, ni Dios podrá defender a esa persona porque Dios respeta a la verdad y respeta los principios que Él mismo estableció en su palabra. Pero cuando alguien está en la verdad, cuando alguien hace lo correcto y cuando alguien dice la verdad, tiene el respaldo total y absoluto de Dios en contra de los mentirosos, en contra de aquellos que dicen mentiras tratando de llevar adelante su causa, entre comillas, aparentemente justa. Así que en el versículo 13, Pablo demuestra quién decía la verdad y quiénes eran los que mentían. Sus acusadores eran los mentirosos. Dice, no me hallaron ni en tumultos, ni haciendo lío, ni escándalo, ni creando sediciones. Y de eso hay muchos testigos que pueden dar fe de todo esto. Versículo 14, dice así, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas están escritas. Esto es importante, mostrar el punto débil. Pablo decía, yo creo en lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Moisés, lo que dicen los profetas, lo he vivido siempre y hoy sigo sosteniéndolo. Y este era el punto. Sus acusadores llamaban a esto herejía. Creo que el juicio se podría haber dado vuelta inmediatamente en contra de ellos, pero como estaban en un ámbito romano, a los romanos no les preocupaba de ninguna manera los problemas judíos de la ley y de su interpretación. Pero realmente Pablo podría haber dado vuelta a esto diciendo, yo creo en Moisés, creo en los profetas, creo en la revelación de Dios y estos hombres a esto lo llaman herejía. Por lo tanto, presentó el punto débil de estos hombres. Versículo 15. Pablo lo refuerza citando verdades escriturales y dice así, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La palabra de Dios aparece en la defensa de Pablo. Él puede mostrar que está basado en la verdad de la palabra de Dios. La esperanza de la resurrección, esto es verdad, esto está escrito, es indiscutible, nadie puede llegar a discutirlo, al menos con un verdadero argumento. Alguien podría negarlo, podría decir que no es cierto, pero la verdad es que la palabra de Dios es un documento escrito, y lo que está escrito, escrito está. No puede negarse ni puede contradecirse. Así que Pablo cita las verdades escriturales. Versículo 16, también él es cuidadoso y observe lo que dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo era un hombre ético. No los ofendió públicamente por esto que ellos estaban diciendo,
Simplemente expuso la verdad. Dice, yo creo esto, está en la palabra de Dios, ellos dicen que es una herejía y nunca me encontraron a mí haciendo escándalos ni haciendo líos en la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, entonces Dios está de mi lado porque yo estoy del lado de Dios. Fíjese también en el versículo 17, cómo lo demuestra. No son solo palabras las de Pablo, porque Pablo a las palabras las transforma en hechos. Esto es muy importante, que su testimonio cristiano se transforme también en hechos tangibles, que la gente no solo oiga, sino también pueda ver. Y esto se hace con las manos. Dice el versículo 17, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Esto era indubitable. Era verdad. Cuando a Pablo lo encuentran, él estaba orando, él estaba cumpliendo un voto que había hecho, él estaba llevando ofrendas, él estaba honrando el templo y al honrar el templo demuestra que estaba honrando también a Dios. ¿Cómo termina esta defensa de Pablo, que creo que fue realmente magistral, frente a Félix, aquel gobernador de aquella región del Imperio Romano? Bueno, creo que el resultado es obvio. No había pruebas tangibles en su contra, pero él sí tenía pruebas de una fe inteligente. Esto es lo maravilloso. Él sí tenía pruebas de lo que decía. Los otros tenían solo palabras, solo cosas que podían decir, pero que de ninguna manera podían justificar. Y este fue el resultado. Fíjese el versículo 22 en Hechos 24. Dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado, porque se informó por varias fuentes Félix, ahora se informó por Pablo, bien claramente escuchando su defensa, de este camino les aplazó, diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer vuestro asunto. O sea, perdón por lo que voy a decir, pero los ninguneó. Le dijo, muchachos, esto no se discute más. Ya está clarito quién tiene la verdad y quién está falseando la verdad. Es demasiado claro. Frente a la justicia, cuando uno permite que Dios actúe y cuando uno se ha movido en la verdad, cuando uno se ha movido en la justicia, en la honestidad y en los principios de la palabra de Dios, quiero decirle que el resultado siempre es este. Nunca va a ser otro diferente. Siempre Dios traerá la verdadera luz y la verdadera justicia. Los aplazó. ¿Qué quiere decir? El aplazo en términos de estudio es una palabra muy mala. Cuando alguien lo aplazan en un examen es porque lo bocharon, porque le fue horriblemente mal. A estos hombres les fue horriblemente mal en el juicio contra un justo. Porque el que se levanta contra un justo siempre le va a ir mal. Porque tendrá que presentar mentiras. Y el refrán no está en la Biblia, pero es cierto, tiene patas cortas. Dios y el tiempo serán los verdaderos jueces que dirán quién estaba de un lado y quién estaba del otro. Simplemente hay que esperar y Dios mostrará la verdad. Así que una fe inteligente usa todo lo que está a su alcance, todos los recursos. Pablo utilizó todo lo que estaba a su disposición. Él conocía a sus enemigos. Él sabía cómo pensaban, sabía cuál era su teología, sabía cómo actuaban. Entonces los confrontó y se pelearon entre ellos. Los enemigos se dividieron. Pablo utilizó los recursos que Dios puso a su alcance. Un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, un mensaje para reconfortarlo, para consolarlo frente a los momentos difíciles. Y un niño inesperado que fue tal vez la fuente de información más valiosa humana que Pablo pudo tener de parte de Dios. Dios utilizando un niño para traer una gran revelación de lo que los enemigos pensaban y querían hacer. Y por último, la defensa pública. La verdad ante todas las cosas. Siempre decir la verdad ante todas las cosas. Dios va a respaldar siempre la verdad. Nunca la falsedad, nunca la mentira, nunca el engaño. Si usted va con la verdad, Dios le va a dar la victoria absolutamente
siempre. Y así sucedió. Los acusadores quedaron aplazados, hubo un juicio, un edicto, un sello que habrá puesto, me imagino, ahí Félix, y dijo, esto se termina, Pablo se va a ir a Roma como está dispuesto. Y entre paréntesis puedo aclarar, como Dios había dispuesto que tenía que ir a Roma también a testificar del Evangelio en aquella ciudad europea. Así que pídele a Dios toda su capacidad de fe para poder vivir esta vida dignamente, para poder vivir en victoria, porque la fe no es irracional, la fe también es racional, hay cosas que se pueden explicar, hay cosas que se pueden usar, hay recursos que usted puede usar para dar a conocer su fe. Úselos. Tenga una fe inteligente como la que tuvo Pablo en esta oportunidad. ¿Me permite orar por usted? Cierre los ojos y voy a pedir a Dios que Dios le dé esta fe inteligente a usted también. Padre bendito, gracias por este mensaje sumamente revelador de tu palabra. Señor, esta es luz para nuestras mentes tal vez confundidas, obscurecidas, entenebrecidas, Señor, por la realidad, por la situación. Yo te pido, Dios, que tú bendigas a todos aquellos que han tomado este mensaje para sí, que les des una fe inteligente, que puedan ver todo lo que está a su alcance, en sus recursos, en sus manos, para que lo utilicen para salir victoriosos y vencedores, porque tú darás victoria a aquellos que se atreven a utilizar la fe de esta manera. Señor, y gracias te damos, porque por sobre todas las cosas tú vas por delante abriendo camino al justo, abriendo camino a los que te aman, a los que respetan tu palabra, a los que te siguen. Jesús, bendecilos en todas las cosas, aunque los tiempos se compliquen, las situaciones sean dificultosas, Señor, tu bendición siempre irá delante de tus hijos. Gracias, Padre, te doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que esta fe inteligente te sirva. Usala, seguro que la tenés. Descubrila y empezá a usarla. Dios te bendiga.